Agustín, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás viendo lo que está pasando en la política neuquina? Bueno, tras conocerse las definiciones la semana pasada, ¿qué se puede esperar? ¿Cómo estás observando este tipo de movimientos que se dan en el tablero político? Bueno, quedó bastante abierto porque finalmente lo más destacado, digamos, de estos últimos días tuvo que ver digamos, con la definición de Rolando Figueroa de finalmente no competir en la interna provincial, lo cual ya de por sí configura un hecho histórico en la provincia de Neuquén, porque digamos, de alguna manera se desvaloriza un poco la interna, pero el hecho histórico de que alguien dentro que se identifica y que se sigue identificando dentro del partido provincial decide no competir en la interna y hacerlo por afuera, por un partido que todavía desconocemos, digamos, cuál va a ser esa herramienta electoral, pero eso ya de por sí es un hecho muy trascendental en la política neuquina, con lo cual se abre ahora, digamos, un nuevo periodo de incertidumbres que tiene que ver con no quién va a ser el candidato, porque ya está definido, como te decía, se salta esta instancia Sí, sí. de internas y además era sabido que no se iba a presentar ninguna otra opción, y bueno, las incertidumbres, como te digo, se van a resolver directamente en la elección ejecutiva provincial. Ujú. Eh, queda otra instancia más, ¿no? Me da la sensación de que queda otra instancia más a resolver, que está relacionada con la elección de diputados, pero eso se va a ver en las PASO, ¿no? Porque hay dos bancas en la Cámara de Diputados que tiene que renovar la provincia de Neuquén. Termina mandato Sánchez y Carnaghi, si es que mal Sí, no recuerdo. Y de eso todavía no se está hablando nada todavía, pero tampoco se está hablando de la fecha de las elecciones. Se habla, en realidad son presupuestos o suposiciones, ¿no? Junio, julio, quizás septiembre. La semana pasada hablamos con Gallo, decía, yo prefiero que la fecha sea, a mí me gusta septiembre, decía sí. Mariano. Eh, ¿Qué estás viendo respecto de ese tema, de la fecha de elecciones? ¿Por qué demorarla? ¿Por qué se habló inicialmente de en marzo y cuando se planteó todo este escenario de ruptura dentro del MPN, marzo dejó de ser una opción y aparece mitad de año o quizás el tercer trimestre del año que viene para las elecciones en Neuquén? Bueno, las últimas, por lo menos desde el registro, el recuerdo que yo tengo de las últimas elecciones provinciales han sido, digo, por lo menos 2015-2019, han sido entre marzo, abril, lo cual venía siendo ya una costumbre, y bueno, las elecciones municipales en septiembre, que eso es una potestad del intendente. Yo entiendo que las especulaciones o el intento de postergar un tiempo más quizás para otro trimestre o directamente para el segundo semestre, lo más cerca de las elecciones municipales, tiene que ver con un todavía alto desconocimiento de la figura de Marcos Kopman, no tanto de Ana Pechen. No sé sinceramente qué tanto más le puede llegar a sumar Ana Pechen a un electorado por ahí independiente o que está intentando conocer a Marcos Kopman, pero es tratar de pegarlo lo más posible. Si es que no lo logran o no, bueno, no termina habiendo un acuerdo, porque en definitiva eso va a terminar siendo un acuerdo muy de mesa chica del partido, ¿no? Entre quienes están interesados en esta elección y también por el lado de Mariano Guaidó, quizás siendo consciente del poco arrastre que le puede generar a él pegarle la figura de Marcos Kopman, despegarse justamente de esto y que sea una elección totalmente independiente, calculando que él sí va a tener una de por sí muy buena performance electoral, ¿no? Ujú. Tu perspectiva es que en este escenario el municipio, digamos, Gaido, ¿tiene autonomía como para fijar la fecha de elecciones o forma parte el llamado a la convocatoria a elecciones locales también de ese armado, de esa visión que pueda tenerse desde el partido en función de la estrategia provincial? A priori, como intendente municipal, tiene, por supuesto, tiene autonomía, como la tiene en general el intendente de cuándo poner las elecciones. Pasa que, y es justamente esto que vos decías, él forma parte de una estrategia también partidaria, con lo cual, y por eso también te mencionaba que terminará siendo
entiendo una definición más de la mesa chica que define en el partido la estrategia justamente de cuál va a ser la lista azul o bueno, en las alianzas con la lista de Guillermo Pereira, ¿no? Pero me parece que van a ser probablemente unos meses de mucha puja ahí interna sobre qué hacer o no, y también esperar un tiempo a ver qué pasa con los votos que pueda llegar a tener Marcos Kaufmann, que como te digo e insisto, todavía sigue siendo una figura muy desconocida, y esta necesidad de postergar las elecciones tiene que ver con una necesidad justamente de tratar de que esté más consolidada la fórmula Kaufmann-Pechén. ¿Advertís que hay en este escenario una suerte de atomización de la política o de fragmentación de las representaciones políticas? Digo, el MPN aparece con un candidato oficial y un candidato por afuera, ¿no? Kaufmann, el candidato oficial, Figueroa un MPN, pero que lo hace por fuera. Sí. Al mismo tiempo tenés dos agrupaciones políticas que son quizás las más fuertes, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, en donde en ambas agrupaciones hay sectores que coquetean con Figueroa o con algún sector del MPN, con otro sector del MPN oficial, o son leales, digamos, a su propio entente, por lo tanto, a su propia estructura. Por lo tanto, uno puede advertir allí que hay también una fragmentación, una atomización de ese voto. ¿Advertís esto para estas próximas elecciones, un escenario disperso de las opciones para el electorado? Hoy sí, lo que vos decís es que hay varias opciones más allá de, bueno, la oficial y la no oficial, que igual Rolando Figueroa se sigue identificando como parte del MPN. Para el caso de, bueno, Juntos por el Cambio sí tiene una figura que aparentemente se presentaría a elecciones, que es Pablo Cervi. No se sabe qué va a pasar ahí, o si se va a presentar igual, amén de las alianzas que se puedan hacer indirectas, digamos, o de apoyos indirectos que pueda llegar a tener Rolando Figueroa. El Frente de Todos no se sabe, digamos, no hay, ya ni siquiera se habla de Darío Martínez. Creo que ahí es una incógnita mayor, que también responde a un síntoma del Frente de Todos a nivel nacional. Digo, si lo ponemos en esa comparativa con el escenario nacional, en Juntos por el Cambio, en líneas generales se habla de potenciales candidaturas y de liderazgos que están ahí en disputa, pero eso no pasa en el Frente de Todos a nivel nacional, y muchísimo menos acá en Neuquén. Tampoco sabemos, por ejemplo, Ramón Río Seco, qué va a hacer o a qué espacio pertenecería. Digo, él tiene su propio espacio, sería, digamos, es otra figura que abona a esto que vos decís de una fragmentación de las opciones, pero son también nombres que uno supone que están en conversaciones para ver si acompañan si genera si finalmente no se concreta esta alianza con Rolando Figueroa, para hacer una oposición mucho más fortalecida de lo que, digamos, mucho más fortalecida de lo que podría ser si finalmente son opciones atomizadas, ¿no? Uh-huh. Alejo, me queda preguntarte cómo estás, pero seguramente para la próxima charla. Si en este frente atomizado, en este escenario atomizado, pierde la izquierda, que ha ido ganando terreno en los últimos tiempos en la provincia de Neuquén, porque se queda sin opciones, digo, el electorado. Pero lo dejamos para la próxima charla. Gracias por la gentileza, muy amable, como siempre. A vos.